Bueno, 8:05 de la mañana. Nuevamente bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar con nuestro webinar del día de hoy, Model One Security and Compliance con Microsoft y controles empresariales. Para el día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro especialista en Microsoft en controles empresariales, el señor John Johnny Restrepo. Antes de iniciar la sesión, quería recomendarle un par de cositas. La primera es, pues por favor, tener los micrófonos cerrados para evitar interacciones en la sesión y en la presentación del speaker. A lo largo de la sesión, vamos a enviar una encuesta de satisfacción para conocer su opinión. Y lo tercero es que vamos a grabar la sesión para enviárselas posteriormente a sus correos electrónicos. Entonces, sin más preámbulo, John Johnny, bienvenido y gracias a todos por participar. Hola, ahora sí me escuchan bien. Te escuchamos perfecto y te vemos ok. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por ese espacio que nos brindan en sus ambientes de oficina, en sus casas donde se encuentren. Esta es la presentación que queremos hacer a ustedes sobre lo que llamamos nosotros proteja y gobierna sus datos sensibles. Esta conversación tiene mucho sentido por el tema de todo lo que nos ha sucedido recientemente. Se han dado cuenta de todos los ataques a nivel de ciberseguridad que han tenido algunas empresas, tanto de gobierno como educativas, como del sector privado, sector comercial, en donde prácticamente los atacantes han venido de alguna forma buscando tener alcance de esa información de cada una de las empresas para lograr más adelante hacer lo que llamamos una extorsión o lo que llamamos popularmente un ransomware, que es como de alguna forma pagar un dinero por rescate de esa información. Entonces es muy importante para las organizaciones saber cómo en ese sentido Microsoft y las soluciones de seguridad de Microsoft 365 pueden apoyar en esta estrategia de protección de los datos y el gobierno de los datos sensibles. La protección de los datos es lo más importante. Vamos a conversar en el día de hoy sobre el tema de sensibilidad de los datos que tenemos que proteger y cómo lo podemos hacer. Pero también acá hay alguna premisa. Se estima que las empresas ya de alguna forma ya tienen una especie de estrategia de seguridad en donde ya se ha venido implementando lo que es el control de la identidad, el control desde qué dispositivos se están conectando, las personas adecuadas que deban tener acceso a la información. Todo eso de alguna forma es una premisa para saber cómo podemos gestionar mejor esos datos sensibles. El volumen y los tipos de datos han crecido, están creciendo todo el tiempo. Se estima que por cada año se están duplicando y eso solamente a nivel empresarial. Y a nivel mundial se puede estimar que está creciendo hasta 10 veces por cada año. Muchas herramientas, demasiadas herramientas que yo tengo ahora disponibles para hacer esa protección de los datos. Existen herramientas de terceros, es verdad, pero de alguna forma queremos mostrar cómo Microsoft puede integrar esa solución sin ningún problema a lo que actualmente ya debemos tener, que es la estrategia de seguridad de la identidad, la seguridad y la gestión de los dispositivos y lo que llamamos también el acceso a la información privilegiada. También debemos también haber contado con una otra premisa que es cómo estamos gestionando actualmente las aplicaciones que usan los usuarios para acceder a esas aplicaciones y cómo se está evaluando la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Los servicios de nube que ahora estamos utilizando, por ejemplo, como Microsoft 365. No importa que no sea con Microsoft, pero de alguna forma aquí vamos a mostrar y a demostrar que lo podemos hacer todo con una misma solución. Ahora el trabajo se está haciendo en todas partes. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que de alguna forma ya no hay una ubicación fija donde los empleados están accediendo a la información. No solamente los empleados, también las personas con las que colaboramos, personas que no pertenecen a la empresa, o sea, lo que llamamos personal externo. Y también muchos contratistas. Los contratistas también tienen que acceder a la información desde sus dispositivos personales. ¿Cómo lo estamos gestionando? ¿Cómo lo estamos controlando? La complejidad de las brechas de seguridad. Hay muchas brechas de seguridad que de pronto ahora no nos estamos dando cuenta cómo las estamos evaluando, cómo podemos hacer para empezar a gestionar esas brechas.
y el riesgo de incumplimiento de las crecientes regulaciones, que es esta parte de riesgo de cumplimiento. Cualquier auditoría que nos puedan exigir más adelante, como por ejemplo, déjeme ver por favor la información que esta persona envió hace 5 años, hace 2 años, hace 10 años, cómo estamos preservando esa información, qué estamos haciendo en el momento para mantener y salvaguardar esa información sensible. Hay varias realidades de la protección de datos. Primero, número uno, proteger y gobernar los datos confidenciales es la mayor preocupación para cumplir con las regulaciones. Por favor, evalúense o háganse esta pregunta. Yo no sé si alguien tiene un micrófono abierto, ¿no? Ok. Proteger y gobernar los datos confidenciales es la mayor preocupación para cumplir con las regulaciones. ¿Qué actualmente estamos haciendo para el tema de cuando nos hacen una auditoría? Queremos saber que esa persona, la información que manejó hace un par de años, hace 5 años, hace 10 años. 63% de las organizaciones temen fugas y pérdidas de datos durante la pandemia. Esto ya venía regulándose desde antes y ya existía un principio de protección de datos. Nuestra ley colombiana tiene algo llamado la ley 1581 del 2012. También existe a nivel mundial algo llamado GDPR, la Regulación General de Protección de Datos. Cualquier organización en Colombia que quiera tener negocios con, por ejemplo, una entidad o una empresa en la Unión Europea, le exige el cumplimiento de la regulación de protección de datos. Tenemos que demostrar que tenemos gobernanza sobre ellos y cómo los administramos. El 88% de las organizaciones ya no tienen confianza para detectar y prevenir la pérdida de datos confidenciales. Es un dato muy importante porque tenemos demasiadas herramientas, pero todavía no tenemos la seguridad de que estemos haciendo ese cumplimiento. ¿Cómo actualmente estoy vigilando que esa información no vaya a quedar expuesta o pueda ser accedida por las personas inadecuadas? Voy a colocar dos ejemplos. Uno siempre se protege frente a las personas externas a mi empresa, pero si existe una problemática también interna. ¿Qué tantas personas están accediendo a la información que no deberían tener acceso? Voy a colocar dos ejemplos aparte. Yo soy del área de recursos humanos. ¿Qué debería yo tener permiso, sí o no, a los datos financieros de la empresa? Y si yo soy del área financiera, ¿qué tanto es importante que yo tenga que acceder a los datos del equipo legal? Cosas como esas nosotros le llamamos un riesgo interno. El riesgo interno existe en todas las empresas. Por ejemplo, personas accediendo dentro de la misma empresa, pertenecen al mismo dominio que están utilizando en Office 365, pero tienen acceso a información de la cual no corresponde su rol. Cuando una persona se retira de una empresa, ¿qué es lo primero que puede estar haciendo? Está buscando cómo capturar la mayor cantidad de información para de pronto más adelante hacer qué? De pronto una fuga de información o utilizar esa información posiblemente en contra de la misma empresa. Actualmente, ¿cómo estamos protegiendo esto? Eso es algo que queremos evaluar con ustedes ahora. Permítame, por favor, yo confirmo acá que tengo habilitado el sonido. Listo. What makes Fortuna Düsseldorf special is that it's my hometown and therefore it's my favorite club. Communication is key to success both in the organization as a whole and for the team on the field. When the pandemic struck, it was unprecedented situation for us. Switching over to different working places, different surroundings, we had to rethink the security of our data. In the compliance workshop, we starting to identify the main risk at F95. We use the Microsoft compliance material to find the risk. They have highly confidential information like professional player data, like medical data. After the workshop, we were building these sensitivity labels for our data, which we categorized. When it comes down to the regulations of GDPR, we have different scenarios with members and youth players with their sensitive data. We could solve all the issues with the help of Microsoft Information Protection. Microsoft Teams helped us to make that shift
within a matter of days. The moment our employees started trusting into Microsoft information protection, the rest was easy. They can work flexible and they can work safe and they can work from everywhere. We feel really secure, especially right now. It's transfer period, so the market says communicate with players, communicate with their agents and their managers. I have no doubt that we will make it through the pandemic with this way of communicating. And I'm very sure that we will see this as a lasting change in our ways of working. En resumen, lo que les quiero comentar de lo que menciona el video es que Fortuna Düsseldorf es un equipo de fútbol, es un club de fútbol en Alemania, y dice acá que en el caso de éxito obtiene un espacio virtualmente altamente seguro con Microsoft Information Protection y Teams. ¿Por qué? Porque en la pandemia fue una oportunidad de cómo iban a buscar ellos la forma de comunicarse, cómo iban a tener contacto tanto las personas del club como con sus fanáticos, y de alguna forma la ley de protección de datos general, la GDPR en Europa, les exigía entonces que cómo iban a hacer el control de ese tema. Microsoft Information Protection ayudó en esa parte. ¿Y por qué? Porque los jugadores, las personas miembros del club compartían datos confidenciales o datos que son privados, como los datos de los entrenadores, los datos médicos de los jugadores, y todo esto de alguna forma les permitió con Information Protection hacer etiquetado inteligente de la información, salvaguardar y verificar a dónde la información estaba siendo accedida y confirmar que esa información no fuera a ser fugada. Ese es como el resumen de lo que menciona el video sobre el caso de éxito de Fortuna Düsseldorf. Y Fortuna Düsseldorf obtiene un espacio virtualmente altamente seguro con Microsoft Information Protection y Teams. Y acá está el testimonio de ellos. Utilizamos las soluciones de Microsoft 365 para dar salto a un espacio de trabajo moderno. Es un requisito previo para atraer talento en estos días. No preguntan si tenemos ese nivel de infraestructura de información, lo asumen. Microsoft Information Protection y Teams nos iniciaron en el camino que queríamos. Christian Koch, director de marketing de Fortuna. ¿Cuáles fueron las grandes preguntas que inicialmente necesitaba responderse el club? ¿Qué datos tengo? Eso es una pregunta muy importante que lo asociemos al caso de éxito, para que por favor lo evaluemos como de una forma para que no nos digamos que estamos bien o mal, sino que a conciencia ustedes mismos lo empecemos a responder. ¿Qué datos tengo? ¿Dónde residen estos datos? Estos datos residen en on-premise, residen en un file server, residen en SharePoint Online, los puedo compartir a través de los grupos de Teams, residen dentro del correo de Outlook, en el Exchange Online, residen dentro del OneDrive. Yo lo puedo consultar a través de qué dispositivos. Ahora viene otra pregunta: ¿cómo protejo los datos? ¿Qué datos están en riesgo? Si yo no sé qué datos tengo, muy seguramente no sé qué datos pueden estar en riesgo. Voy a colocar acá otro ejemplo. Resulta que yo estoy compartiendo con equipos de trabajo y de alguna forma alguien me compartió un número de identificación o una cédula acá en Colombia. Ese dato podría ser mencionado como privado. Esa información yo no la puedo compartir a través de un chat. Entonces, cosas como estas son las que nos pueden evitar, por ejemplo, que cuando detecte ese dato confidencial, esa información sea bloqueada y no sea compartida con las personas externas. Eso es un principio inicialmente que podemos tener. Un número de tarjeta de crédito, un número de tarjeta de débito, una dirección, un dato médico, cosas como esas son datos privados. Una investigación legal, un dato financiero. Toda esa parte tenemos nosotros que empezar a evaluar dónde los tengo, qué datos tengo y qué datos podrían estar en riesgo si los comparto. ¿Cómo puedo proteger los datos con personas que trabajan desde casa? ¿Se han preguntado ustedes esto? Esta pregunta la hago con mucho respeto a ustedes. Ahora que estamos trabajando en cualquier lugar, han estado evaluando que como yo puedo acceder a la información desde cualquier lugar, ahora cómo estoy vigilando de las personas cómo trabajan desde casa. Se dice que la pandemia nunca va a parar, nunca va a dejar de existir. Mire lo que ha venido sucediendo en los últimos 22 meses.
¿Qué ha pasado? La pandemia se ha ido y ha vuelto, se ha ido y ha vuelto. Se mencionaba que en Colombia ya se había retirado finalmente, pero de alguna forma estamos viendo un tercer o un cuarto brote y posiblemente en Europa. Yo que veo bastante fútbol, se me hizo muy curioso que uno de los partidos de las eliminatorias de europeas se realizó sin público. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma hay un brote en esos países en Europa y Europa prácticamente para nosotros es un espejo, porque si ellos comenzaron a tener alguna forma reincidencias en la pandemia, también nosotros nos puede suceder. Entonces tenemos que estar preparados. Y estar preparados no es solamente trabajar desde casa, sino que cómo voy a proteger esos datos. ¿Cómo puedo proteger los datos cuando las personas colaboran con usuarios externos? Los usuarios externos son mis clientes o posiblemente también son mis proveedores. Yo tengo que trabajar con proveedores. Yo no estoy diciendo en ningún momento que prohibamos el trabajo con proveedores, sino que tengamos un mejor control. ¿Qué información comparto con ellos y hace cuánto tiempo yo elimino esa información o por cuánto tiempo dejo yo que ellos la consulten? ¿Cómo puedo conservar y eliminar esos datos? Acá también tenemos unos principios para entonces lo que llamamos la gobernanza de la información para poder saber con cuánto tiempo colaboro, con quién lo puedo hacer y por cuánto tiempo quiero yo que esa información se accedía y que se elimine automáticamente. El enfoque de Microsoft para la protección y el gobierno de la información. Primero, conozca sus datos. ¿Qué datos tengo y dónde residen esos datos? Proteger los datos. ¿Cómo protege los datos y qué datos están en riesgo? Evite la pérdida de los datos. ¿Cómo puedo proteger los datos con personas que trabajan desde casa? ¿Cómo puedo proteger los datos cuando las personas colaboran con usuarios externos? Gobernar los datos. ¿Cómo puedo conservar o eliminar esos datos? Resulta que nos ha sucedido algo que todo el tiempo nos ha venido pasando. No solamente sucede cuando estábamos en la nube, también nos sucedía cuando estábamos en on-premise. Una persona se retira de la empresa. Y esa persona que hacen lo primero ¿qué es lo que primero que se hace? Se elimina el buzón, se elimina la carpeta compartida que él tenía de información, pero ¿qué está pasando con esa información? ¿No la podré necesitar más adelante? ¿Cómo yo estoy haciendo las políticas para retener los datos importantes de la empresa? ¿Qué pasa si en 5 años me exigen esa información? ¿Y esa persona no trabaja en la empresa hace 5 años? Eso es un principio de retención de la información y conservación. Entonces, el enfoque de Microsoft para protección de la información es proteja y gobierna los datos donde quiera que se encuentren. Este viaje de protección y la gobernanza de la información, ¿cómo lo podemos comenzar? Empezar, pasos que se puede tomar desde hoy para progresar. ¿Cómo podríamos empezar entonces? Protección y control de los datos en Microsoft 365. Conozca sus datos, hay que identificar y clasificar los datos confidenciales. Actualmente, una pregunta para ustedes con todo respeto, ¿cómo están protegiendo la información en estos momentos? ¿Cómo saben ustedes que esa información es sensible? ¿La están etiquetando o solamente están utilizando lo que llamamos un antivirus, una protección de endpoint, para que solamente lo que no salga de él es lo que estoy protegiendo? ¿Qué pasa con los datos que están en la nube? ¿Qué pasa con los datos que están en dispositivos móviles? Hasta allá no me está protegiendo el antivirus. Necesito tener una forma eficiente de etiquetar y de proteger la información. Ahora sigue el siguiente paso, protege los datos. Aplicar controles y protección y prevención de fugas de datos confidenciales, lo que llamamos aquí las políticas de DLP, Data Loss Prevention. Si yo ya etiqueté el documento como confidencial y alguna persona intenta sacar la información a través de un correo, a través de OneDrive o compartirlo con un usuario externo, esa información automáticamente ya está cifrada. ¿Qué debo hacer yo ahí a partir de ese momento? Las políticas deben evitar que yo comparta esa información con terceros para evitar lo que llamamos la pérdida de datos. Impedir el uso compartido excesivo, accidental de información confidencial. Les voy a colocar otro ejemplo de lo que sucede mucho. Muchas personas se sabe y se ha demostrado lo han hecho de forma intencional llevarse información de la empresa. Pero en otros casos también suceden accidentes. Por ejemplo, le quiero mandar un correo a mi compañera Ivonne de controles empresariales, pero me equivoqué y se lo envié a una Ivonne por fuera de la empresa. ¿Cómo yo puedo proteger ese dato si ese dato es confidencial y no tengo política de DLP? No hubo ninguna forma de restringirlo, ¿cierto? Esa información se fue a un tercero y yo no sé
¿qué puede hacer esa persona con esa información? Debería existir la forma de que automáticamente, si esa persona está por fuera de mi dominio de correo electrónico de Office 365, no tenga la posibilidad de compartir esa información con terceros. Gobernar los datos, conservar y eliminar datos sensibles para cumplir con la normativa. Cuando nos hacen una auditoría, nos preguntan inicialmente cómo estamos conservando los datos y cómo estamos asegurando que esos datos se mantengan en el tiempo. Eso es uno de los principios de la auditoría y entonces nos van a preguntar y eso va a ser uno de los puntos a evaluar cuando tengamos alguna calificación, por ejemplo ISO 27001, que muchas de las empresas están certificándose ahora con el tema de protección de la información. Eso se volvió casi como un estándar, así como cuando teníamos un estándar de seguridad a nivel de calidad con ISO 9001. Conozca sus datos. Consideraciones importantes para comprender su panorama de datos. ¿Qué tipo de datos confidenciales puedo tener yo? Información personal, información confidencial. ¿Qué es información confidencial para ustedes? Por ejemplo, un secreto comercial, datos que tengan que ver con un proyecto en especial. Voy a colocar la palabra en ejemplo, proyecto X, donde yo encuentre la palabra o esa frase proyecto X, automáticamente ese documento o ese correo debería autoclasificarse. Y, secretos comerciales, información de productos y servicios. Muchos de esos datos que yo tengo en mi empresa son secretos comerciales de mi empresa. Yo no quiero compartirlos, por ejemplo, con mi competencia, porque si yo comparto esos datos con mi competencia, muy seguramente puedo afectar mi negocio. Ubicaciones de sus datos. ¿En dónde están esos datos actualmente? ¿En las instalaciones? ¿En la nube? ¿En dispositivos administrados? Hablamos de dispositivos administrados, aquellos que, por ejemplo, los tengo pegados a un directorio activo. ¿Qué está pasando con aquellos dispositivos móviles? Los celulares, las tabletas, equipos personales desde la casa. Eso para nosotros no son dispositivos administrados. Bring Your Device sería como esa parte de lo que nosotros llamamos traiga su propio dispositivo que yo lo pongo a trabajar con mi empresa, pero tengo que empezar a ejercer controles sobre ellos. ¿Cómo se accede a los datos y cómo se comparten? Esas fuentes de archivos en la nube, correo electrónico, plataformas de colaboración, aplicaciones SaaS. Microsoft no tiene ningún problema con que ustedes sigan utilizando plataformas de terceros. Por ejemplo, puede ser un Dropbox, puede ser un Box, puede ser una aplicación de terceros, como por ejemplo una aplicación externa. No importa, simplemente que nosotros tengamos la gobernanza de cómo vamos a proteger esa información y nos podemos integrar sin ningún problema con esas plataformas. Conozca sus datos. Microsoft Information Protection and Governance ayuda a comprender lo que es sensible en todo su entorno. Tipos de datos confidenciales. Obtenga una instantánea del contenido confidencial identificado con aprendizaje automático. Acá estamos utilizando toda la parte de inteligencia artificial, un aprendizaje automático automatizado y explorador de contenido que permite leer el contenido de los archivos escaneados. Hay una metadata que Microsoft puede llegar a detectar y saber que esa información, qué tipo de contenido puede tener, un correo electrónico, una cabecera, cosas como esas podemos darnos cuenta que tenemos datos confidenciales. Ubicación de sus datos. Identifique sus datos confidenciales mediante el analizador que analiza archivos locales, no importa que estén on-premise, en un file server, recursos compartidos de archivos y ubicaciones en la nube, como por ejemplo OneDrive, como Teams, como SharePoint, como Exchange Online. ¿Cómo se accede a los datos y cómo se comparten? Comprender lo que se está haciendo con los datos confidenciales, con el explorador de actividades, lo que permite monitorear el uso a lo largo del tiempo. Proteja sus datos. Consideraciones importantes a la hora de proteger sus datos confidenciales. ¿Qué métodos puedo utilizar para proteger los datos confidenciales? Como por ejemplo, herramienta de protección de información, encripción, etiquetado. Actualmente, ¿cómo están etiquetando esa información? ¿Qué herramienta están utilizando? ¿Están utilizando una herramienta de terceros? ¿Qué tan difícil es integrar eso con las identidades con Microsoft 365? Si de pronto esto sale muy complejo, de alguna forma tiene mucho mayor sentido económico utilizar una herramienta que lo tenga todo preconectado que tener que buscar hacer integración en herramientas que son de diferentes proveedores. Ese ahorro que yo tenía inicialmente posiblemente ya no lo voy a tener cuando tenga que hacer integración o algún desarrollo. Protección en todo su entorno de datos confidenciales. Capacidad de protección en la nube, protección de datos a nivel de aplicación y dispositivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros al principio de que se supone que ya tenemos una protección del dispositivo y aplicaciones? En este caso estamos hablando de Microsoft Intune. Actualmente, ¿con qué herramienta están haciendo gestión de dispositivos? ¿Ya la tienen?
Simplemente pues revisemos cómo podemos integrarla con lo que para la parte de protección de datos. Si no la podemos integrar, mejor utilizar una herramienta como Microsoft Intune. Microsoft Intune me permite hacer MDM, que es gestión del dispositivo, MAM, que es gestión de la aplicación. Herramientas de protección de datos de terceros, datos que son externos a Office 365 o herramientas de terceros con las cuales yo me quiera conectar e integrar. Equilibrio entre la seguridad y la productividad. Lo que yo les mencionaba, es importante que las personas puedan trabajar, puedan colaborar desde cualquier lugar, pero qué bueno que las empresas estén pensando desde ya o desde mucho antes de la pandemia de cómo voy a hacer yo para equilibrar esa parte de seguridad. Puede ser productivo, puede ser colaborativo, pero con seguridad por defecto. Controles de seguridad de datos, plataformas y herramientas de colaboración. Métodos para proteger los datos confidenciales. Opciones de etiquetado flexible que permiten los datos confidenciales, que le permiten elegir el etiquetado automático, etiquetado manual o recomendado. Como la herramienta es capaz de detectar en algunos puntos qué datos son sensibles, él me puede preestablecer alguna recomendación. Este dato es confidencial, pero si yo en caso me doy cuenta que ese dato no es confidencial, yo le puedo cambiar la etiqueta, pero él me va a pedir una especie de recomendación o una justificación de por qué le estoy cambiando la etiqueta a esa información. No quiere decir que esto sea inflexible. Protección en su entorno de datos confidenciales. Es una amplia cobertura de protección de datos en dispositivos, aplicaciones, repositorios de archivos locales y en la nube. Equilibrio entre la seguridad y la productividad. ¿Qué estamos buscando? Protección de herramientas de productividad populares como aplicaciones de Office 365, de Microsoft 365 y servicios de terceros. Por ejemplo, un Dropbox, un Box o un almacenamiento como G Drive o un almacenamiento como Amazon Web Service. Evitar la pérdida de datos. Hay que tener unas consideraciones importantes para evitar esa pérdida de datos. Los dispositivos. Implementación de directivas de DLP en todo el entorno. Empleados. Proporcionar orientación a los empleados sobre las acciones de cumplimiento. Toda esta parte que podemos estar hablando hoy acá tiene una parte muy importante de recomendaciones y herramientas, pero también hay una parte muy importante acá, que es el empleado. El nivel de conciencia de la organización. La organización promueve estos principios de seguridad o prácticamente esos principios de seguridad son adoptados indistintamente o de alguna forma informal. Las personas lo están haciendo propiamente ellos mismos. Es muy bueno saber si la organización está pensando inicialmente en esa parte de protección de datos y qué tan comprometido está con la protección de la información. Los eventos, resolución de eventos que sean no conformes. Por ejemplo, un evento no conforme es que yo me dé cuenta que una información confidencial fue compartida con alguna persona por fuera de la organización y él me esté alertando todo el tiempo de que se está tratando de hacer algún tipo de fuga de información. Otro tema importante. Esa parte de fuga de información no lo estamos viendo solamente del comportamiento del usuario, lo estamos viendo desde el lado del comportamiento del atacante. ¿Qué es lo primero que hace un atacante cuando logra tener posesión de un computador? Cuando logra robar las credenciales de un usuario, de una organización. Lo primero que intenta es buscar la forma de tener acceso a la mayor cantidad posible de información y extraerla y enviarla a un almacenamiento externo. Aquí es donde yo tengo que darme cuenta de que estoy viendo un evento de fuga de información. Actualmente lo pueden ver, actualmente lo están detectando. ¿Con qué herramientas lo están haciendo? ¿Cómo podemos trabajar entonces? La solución unificada de Microsoft Data Loss Prevention protege los datos en uso, en movimiento y en reposo. Dispositivos, gestión de políticas unificada y flexible y la aplicación en todos los dispositivos, aplicaciones y servicios desde el centro de cumplimiento de Microsoft 365. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, que si el dispositivo es administrado, yo tengo un nivel de confianza de uso de la información dentro del dispositivo. Pero si el dispositivo no es de la empresa, por ejemplo, un dispositivo personal o un Bring Your Device, yo podría no gestionar el dispositivo, pero gestiono la aplicación. Y cuando la persona se retire de la empresa, automáticamente eliminar esos datos sensibles del dispositivo externo o del colaborador. Empleados, experiencias de usuario integradas en Office, en Windows, en Edge, en Chrome, otras aplicaciones y otras aplicaciones ayuda a preservar la productividad del usuario, no importa de qué aplicación esté utilizando.
Y a nivel de eventos, alertas y correcciones unificadas que proporciona detalles, eventos detallados para clasificar y remediar con Advanced DLP Alert Management. O sea, darme cuenta de todo el entorno completo de lo que está pasando. Y el gobierno de datos. Consideraciones importantes al gobernar sus datos confidenciales. Aplicar la retención de datos confidenciales. Clasificación de los datos para su retención. Esto es un proyecto, esto es una información sensible. Aunque la persona lo elimine, yo quiero preservar esa información. Aplicación de la configuración de retención correcta. Las políticas están aplicadas de forma correcta. Se están aplicando los datos correctos. Eliminación conforme de datos confidenciales. Revisión de datos antes de la eliminación. Asegúrase de que los datos no se retengan en exceso, o sea, que no se utilicen más tiempo de lo que se tengan que utilizar. Cumplir con los requisitos y privacidad y regulación. Auditoría del acceso y el uso de los datos. ¿Por qué personas han accedido a esa información? Aplicación de retención de datos confidenciales es clasificar y gobernar los datos a escala. Este trabajo, hacerlo manualmente, es bastante complejo. Yo ya estimé que yo tengo 4 etiquetas importantes. Una etiqueta de uso público, una etiqueta de uso general, una etiqueta de uso confidencial y una etiqueta llamada altamente confidencial. Aplicar esos controles a todos los documentos es un trabajo muy fuerte, muy extenso, que de pronto necesitamos que esto sea algo mucho más automático. Reconocimiento de patrones y clasificadores que yo puedo entrenar. Por ejemplo, definir qué para mí, para la empresa, es un dato confidencial. Eliminación conforme de datos confidenciales. Conservar y eliminar datos con gestión in situ, en donde los usuarios colaboran para evitar la pérdida de productividad y reducir los riesgos. O sea, las personas van a seguir trabajando igual como lo hacen antes, sino que ahora por defecto voy a tener una herramienta que me va a ayudar a la preservación de los datos. Cumplimiento con los requisitos normativos y de privacidad. Demostrar el cumplimiento con procesos que utilizan información analítica de las etiquetas, eliminación defendible y pistas de auditoría que son enriquecidas. ¿Esto en qué me ayuda? Cuando me pregunten a mí por el tema de cumplimiento de auditoría, lo único que tengo que hacer yo es prácticamente mostrar mi portal en donde hago seguimiento a la parte de confidencialidad y protección de la información. ¿Lo voy a ver en dónde? En el portal de Office 365 que tengo dedicado para eso. Entonces, Fortuna Düsseldorf, el club de fútbol que les mencionaba antes, obtiene un espacio virtualmente altamente seguro con Microsoft Information Protection y Teams. El crecimiento y el éxito del club, junto a la regla de GDPR, requerían un enfoque centrado en la seguridad de los datos. Fortuna Düsseldorf pidió a un partner, en este caso BDO Digital, allá en Europa, hacer un taller de cumplimiento donde identificó áreas de mejora en la protección de datos. Ustedes me preguntarán, ¿es posible realizar este taller con ustedes? Claro, totalmente posible. Actualmente lo más importante que veo yo acá es, primero que todo, que la organización tenga la importancia en definir una política de protección de datos. El Fortuna Düsseldorf tiene datos sensibles identificados y clasificados, por ejemplo, los contratos de los jugadores, registros médicos, datos de los jóvenes, y creó etiquetas y políticas para esos tipos de datos. ¿Para qué? Para que automáticamente fueran protegidos. Otro, señor, ¿alguien, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, si quieren vamos al final. Protección vital y propiedad, protección vital de la propiedad intelectual. Ese es otro ejemplo acá de otra empresa que utilizó Microsoft Information Protection. Con Microsoft Information Protection protegemos mejor todos los archivos, ya sea que se acceda a ellos interna o se envíen externamente. Podemos evitar que los archivos desprotegidos se descarguen y vean en cualquier lugar. Entonces, esa es una parte importante para que ustedes estén protegiendo también la propiedad intelectual de la empresa. ¿Cómo podemos continuar con este viaje de protección y gobernanza de la información? Ampliación de la protección y el gobierno de la información. Configuración de un trabajo híbrido. ¿Se acuerdan cuando el trabajo ocurría solamente en oficina? Cuando teníamos aplicaciones, cuando teníamos datos, cuando teníamos dispositivos administrados, porque todos los dispositivos estaban dentro de la empresa, dentro de la red, dentro del directorio activo. El modo de acceso de alguna forma estaba controlado. Ahora, ¿qué pasó cuando inició el trabajo remoto?
hay mucho más cantidad de aplicaciones, hay más datos que yo tengo que procesar, hay dispositivos administrados, pero también hay dispositivos que no son administrados por la empresa. El modo de acceso se pudo haber mantenido, las herramientas son las mismas, pero el trabajo remoto nos agregó como una complejidad acá, que es el equipo no administrado. Pero ahora nos encontramos en un entorno de trabajo híbrido. Es una buena protección y gobernanza de la información, debe funcionar en cualquier lugar, en cualquier momento y de todos modos, sin importar dónde se encuentre el usuario. No importa que esté ubicado en la oficina, que esté trabajando remoto o que lo esté haciendo híbrido, como nos está sucediendo ahora en la nueva normalidad. Los usuarios ahora no vamos a tener un lugar fijo de trabajo. Alguna vez de pronto nos vamos a llegar a la oficina, pero en la mayoría del tiempo voy a estar por fuera de ella posiblemente. Esto es lo que buscamos, tener control, mayor cantidad de aplicaciones, mayores datos, dispositivos administrados, dispositivos personales y el modo de acceso. ¿Cómo estamos nosotros asegurando que la persona es quien dice ser? Aquí es donde nosotros decimos que los principios de ciberseguridad de la organización es como un prerequisito para empezar a tener una mejor protección de datos. ¿Por qué? Yo tengo que identificar quién es la persona. Segundo, desde qué dispositivo. Y tercero, desde qué aplicación está utilizándola. Y cuarto, desde con qué permiso accede a la información. Yo ya validé que la persona es la persona autenticada correctamente, pero esa persona sí debería estar autorizada a acceder a esa información. Esas son las preguntas que de pronto nos podemos resolver al momento de establecer lo que llamamos la gobernanza de los datos. La habilitación de situaciones de trabajo híbrida con contexto y con contenido. Microsoft Information Protection and Governance establece políticas y directrices de manejo de la información. Por ejemplo, un archivo de Word que es confidencial cuando se maneja en el dispositivo personal. Entonces, en casa, en trabajo y en cualquier lugar, es un acceso supervisado. Cuando tengo un acceso completo, por ejemplo, lo puedo modificar, es porque es un dispositivo gestionado o porque es un dispositivo registrado en el directorio de la nube de Microsoft. Yo les voy a explicar algo rápidamente. Yo no tengo por qué pegar un dispositivo móvil al directorio activo en la nube. Simplemente es un dispositivo registrado, pero para nosotros es un dispositivo autorizado. Eh, y el kiosco compartido. Cuando de pronto una cantidad de personas en una empresa, no hay un computador dedicado a una persona, sino a un área de trabajo. Y varias personas acceden a ese mismo computador, a ese mismo dispositivo. Por ejemplo, una tableta. Ese acceso tiene que ser limitado. Entonces, la expansión del cumplimiento más allá de Microsoft. El ecosistema vibrante proporciona una amplia protección de datos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Con Microsoft Information Protection and Governance, es el acceso a los datos, no importa la nube donde lo esté utilizando. Utilizar las APIs para la integración entre ellas y que yo también pueda personalizar esas integraciones. No todas las empresas tienen que utilizar la misma APIs porque posiblemente no utilicen el mismo tipo de herramientas. Cada caso, cada empresa es diferente, pero lo más importante es que ustedes se evalúen inicialmente con qué aplicaciones necesito acceder a cada tipo de información. Y si esa información es confidencial, mucho más la tengo que evaluar e integrar. Microsoft cuenta también con más de 100 partners a nivel de creación de soluciones de protección de la información. Por ejemplo, Telemessage, que es capaz de importar comunicaciones móviles de empleados hacia Microsoft 365, integración con Adobe PDF. ¿Se acuerdan el tema por ejemplo, firmar documentos o firmar contratos? Ya hay integraciones que se pueden hacer directamente con Adobe. Entonces, sin ningún problema, nosotros también somos proveedores de Adobe para cuando necesiten hacer lo que llamamos un flujo por ejemplo, una especie de contrato y necesite ser firmado por varias personas. Hay herramientas donde comparto la información como Microsoft, donde yo puedo proveer el almacenamiento, pero la solución de Adobe es la que me ayuda, por ejemplo, a establecer las firmas del documento. Y Veritas, capturar y archivar información, guardarla en la nube para el tema de retención. Lo puedo retener también en Office 365, pero si en dado caso también le quiero tomar una especie de foto o backup a la información que tengo en el OneDrive, en el SharePoint, en el Teams y en el Exchange, también lo puedo hacer. Eso también lo puedo hacer, por ejemplo, con BitBackup, herramientas de terceros, por ejemplo. Fortuna Düsseldorf, entonces, ¿cómo obtuvo el espacio altamente seguro? Cuando sucedió el COVID,
el Fortuna Düsseldorf, utilizó Teams como su solución de colaboración remota, porque la seguridad de los datos está integrada directamente en Teams. Los empleados de ese club pudieron hacer una transición inmediata y segura. O sea, no importó dónde estaban ubicados, ellos pudieron pasar sin ningún problema al trabajo remoto porque estaban con las herramientas de seguridad integradas. Microsoft Information Protection proporciona un impacto duradero en la organización. Es flexible y permite a su gente trabajar desde cualquier lugar. Otro testimonio. Ruta centrada en el usuario hacia una gestión de contenido óptima. La facilidad de uso fue un impulsor de este proyecto. Estamos utilizando Microsoft Information Protection and Governance como parte de nuestro impulso hacia una nueva forma de trabajar y crear cultura de administración de la información. Analista principal de gestión de la información de Equinor, esta persona que aparece acá. Traer personal y clientes de tecnologías populares. Vimos una oportunidad para consolidar y aprovechar la infraestructura de Microsoft que ya usamos. Fue un cambio de juego para nosotros cuando descubrimos que ya había conectores de datos disponibles para aplicar las capacidades de protección y cumplimiento existentes a los datos de terceros. No importa dónde se esté almacenando la información, yo puedo integrar la protección de la información directamente desde Microsoft. Lo dijo la persona Ricardo Alcofra, director de TI Internacional, BTG Pactual. Entonces, en resumen, el enfoque hacia Microsoft Information Protection and Governance es: conozca sus datos. Actualmente, las preguntas que nos hacíamos: proteger sus datos. Ya que los conocemos, ahora ¿cómo los voy a proteger? ¿Cómo voy a evitar que se haga esa pérdida de datos? ¿Cómo voy a establecer políticas? ¿Y cómo voy a gobernar esos datos? Proteja y gobierna los datos donde quiera que se encuentren. El enfoque diferenciado de Microsoft. ¿Por qué Microsoft es una mejor solución para el tema de cumplimiento y protección de la información? El ecosistema, diseñado para funcionar como una sola solución. No necesito hacer integración con terceros cuando las herramientas están preconectadas como de fábrica. Familiar, consistente y unificado, integrado en la suite de productividad. No tengo que buscar herramientas de terceros, simplemente es encenderlo o adquirirlo si en dado caso no tengo soluciones como por ejemplo Microsoft 365 o E3, también se puede utilizar. O dependiendo de la empresa, Microsoft 365 Business Premium. Inteligencia de automatización, integrado en Information Protection and Governance. Preconstruido, bibliotecas de directivas listas para usar que admiten una fácil personalización. Como les decía, existen una gran cantidad de etiquetas de datos que yo ya puedo preestablecer y utilizar. Simplemente, si en dado caso algo no coincide con los datos que yo tengo, se pueden personalizar. Ciclo de vida de los datos, desde el inicio hasta el uso y la eliminación. Todo el proceso es administrado por un solo proveedor. Ahora hagámonos una evaluación rápida. Ya tengo garantizada la identidad y no importa la aplicación donde yo trabaje. Ya tengo garantizado la gestión del dispositivo porque no importa el dispositivo que utilice, sea propio de la empresa o no, o sea personal, lo tengo gestionado. Tercero, gestiono las aplicaciones. No importa si son en nube o si son on-premise o si son externos a Microsoft. Cuarto, tengo la forma de cómo protegerme de amenazas de correo electrónico con las herramientas de seguridad anti-phishing, anti-malware de Microsoft. Y ahora también puedo hacer protección de la información y gobernanza de ella. Definitivamente tengo la mejor solución completa y unificada que está preconectada. Y aparte de todo esto, también tengo la gestión del antivirus con Microsoft. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer todo esto? Prácticamente con una sola solución. Simplemente déjenos ayudarles a cómo detectar cómo están haciendo las cosas ahora. Vamos a demostrarles que con la consolidación de los costos en una sola solución me puedo llevar una sorpresa. Hasta puedo resultar pagando menos de lo que estoy pagando actualmente. Próximos pasos. Programe con nosotros un taller de gestión de riesgo de datos. Identificar los datos oscuros. ¿Qué es identificar los datos oscuros? Para nosotros es aquello en donde nosotros decimos, por ejemplo, datos oscuros son aquellos datos confidenciales que nunca han sido etiquetados. No importa dónde se encuentren, no importa si están en SharePoint, no importa si están en un file server, no importa si están en un servidor local. Cosas como esas nos interesan. Y comience también ahora con un trial de Microsoft 365 para que ustedes puedan saber exactamente cómo pueden utilizar esas herramientas. Muchas gracias y este era el mensaje que les quería dar a ustedes hoy, pero antes de terminar, quiero dejarles un video muy rápido sobre lo que vean el resumen de lo que es la protección con Microsoft y ya abrimos el micrófono para las preguntas que ustedes puedan tener.
We live in a time where digital transformation is profoundly impacting our lives. From the way we connect with each other to how we interpret our world. This transformation is causing a tsunami of data, and policymakers continue to work to ensure standards are in place. But adhering to these standards is often complicated. To thrive in this privacy-focused era, you need a trusted partner who can help simplify the complexity. Microsoft runs on trust and takes a principled approach to the products and services we offer. In your compliance journey, assessing your risk is critical. The Compliance Manager provides several benefits, including an ongoing risk assessment, actionable insights, and simplified compliance. Protecting and governing sensitive data is also important to ensuring trust and meeting regulatory standards. Microsoft 365 solutions are designed to protect sensitive data wherever it lives and automatically govern your data footprint in the cloud. With the amount of data growing like never before, responding efficiently to data discovery requests is more important than ever. Microsoft helps you intelligently respond to requests by leveraging AI to find the most relevant data, helping reduce the costs of e-discovery. No matter where you are in your compliance journey, trust Microsoft to help. Eso era todo. Y muchas gracias por su atención y estén atentos si de pronto tienen alguna duda. ¿Cómo les ha parecido? ¿Tiene sentido para ustedes? Tengo una pregunta para la presentación que hiciste de datos oscuros, ¿cómo se hace? Perdón, no te escuché bien. ¿Es mejor ahí? Sí, señora. Gracias. Estaba preguntando que en los últimos pasos que tú dijiste, hay que solicitar una capacitación para el tema de datos oscuros. ¿Eso lo hacemos con el gerente de cuenta o cómo se procede? Sí, normalmente tenemos un contacto con nuestro equipo de gerente de cuenta o también con nuestro equipo de Coding 360 para empezar a evaluar esos riesgos de los datos que tengan en cada una de las empresas. Listo, perfecto. ¿Cómo? Perdóname, te interrumpí, ¿decías? No, ya terminé. Gracias. Bueno, listo. En la caja de preguntas tenemos Andrés Ramírez. ¿Estos servicios están incluidos en Office 365 E3 o es un licenciamiento adicional? ¿Cuál? Pues, ¿Cómo se maneja? ¿Es storage para la retención? ¿Está incluido o se adquiere por separado? bueno, la parte de cumplimiento y la parte de retención de datos, yo puedo establecer algunos controles básicos con solamente Office 365 pero todo lo que hemos estado hablando acá en estos momentos se trata de Azure Information Protection. Es un add-on que uno puede adquirir para la suite de Office 365, pero tiene mayor sentido cuando yo lo adquiero completamente, por ejemplo, con Microsoft 353. Lo que les comentaba, una cosa es proteger la información, pero también yo tengo que proteger otras cosas. Tengo que proteger la identidad con Azure AD Premium, tengo que proteger el dispositivo con Microsoft Intune y tengo que proteger la información con Azure Information Protection. Ahora viene otro tema importante. También tengo que promover la parte de protección de identidad con una protección anti-malware que también se ofrece con soluciones de Microsoft como Adobe. Pensamos que no solamente es el tema de protección de la información, sino que también hay que proteger su entorno. Es que si lo podemos hacer con Office 365, muy básico, solamente para los datos de Office 365. Y con Azure Information Protection podemos integrar herramientas de terceros. ¿Alguien de pronto? No sé si respondo a tu pregunta, Andrés. Johnny, gracias. Preferí activar el micrófono para no escribirte. Sí me queda una parte más clara, pero me genera una duda adicional y es que lo que veo sobre el modelo de licenciamiento es que todo se está orientando a migrar a Microsoft 365 y reemplazar lo que antes usábamos como Office. Sí, Nosotros señor. utilizamos Plan S5 y E3 en Office
y seguramente pues este nuevo año tendremos que evaluarlo. Ya tenemos Enterprise Mobility and Security, creo que es también un plan E3 que tiene el directorio activo, Intune, y bueno, incluso pues Sí, ustedes, Controles fue quien lo implementó para nosotros. En perfecto. este sentido, si te entiendo bien, la figura es que pensáramos en migrar nuestro licenciamiento a Microsoft en vez de tener todas estas licencias e ir creciendo a partir de nuevo licenciamiento, ¿sí? Sí, señor. Y hay una mejor solución. Está integrado, está preconectado por defecto y además no tengo que tener tantos SKUs, con uno solo ya lo tendría todo. ¿Y ese es Microsoft en E3 o en E5? Bueno, aquí viene una pregunta muy importante. Con Microsoft 365 yo ya tengo protección de la información y son pasos manuales. Cuando lo quiero hacer automático, cuando lo quiero hacer ya más automáticamente, ahí se requiere E5, autoetiquetado. Ay, perdón. Ya, Johnny, gracias. Pensé que era yo el del feedback, pero no. Vale, no, me queda clarísimo. Yo respondí el formulario. En el caso propio nuestro estamos trabajando en Data Governance. Entonces creo que todo lo que hablamos hoy es muy importante y les envié mis datos. Me parecería muy interesante que pudiéramos pues ya tener una reunión, digamos, privada para que conozcan un poquito el alcance y lo que estamos buscando, porque justamente estamos trabajando en eso en este momento. Pero Johnny, muchas Ex- gracias por todo el tema. Muchas gracias por la pregunta, muy amables. A todos los demás personas les quedó más claro el tema de protección de datos, gobernanza de los mismos. En cualquier cosa, estamos a un Teams de distancia. Simplemente aquí continuamos con ustedes y de acuerdo a los datos que nos dejaron en el formulario, nos contactamos con ustedes para tener esas reuniones privadas por cada una de las empresas. Y bueno, no me queda más sino decirles muchas gracias por su tiempo y de verdad por la atención que nos han prestado en el día de hoy. Muy amables por eso. Muchas gracias, Gracias, feliz Johnny. día. Gracias, feliz Muchas día. gracias Gracias. por tu intervención. Agradecemos a todos por su Gracias. asistencia. Recuerden que tenemos en el chat la encuesta de satisfacción para conocer su opinión y les deseamos un resto feliz día. Que estén muy bien y hasta luego.